Eh, Estimados hermanos y hermanas, entonces ahora continuaremos con la segunda parte de la exposición de nuestro querido pastor Félix Ortiz. Así que Félix, puedes comenzar con libertad. Muchísimas gracias. Espero que hayan podido entender. Ahí, había un poco de retorno. Bueno, yo soy clásico, ¿verdad? Me gustaría empezar como empezamos la vez anterior y no simplemente por ritual, sino poner el tiempo en las manos de Dios. Pido que oren por ustedes mismos y oren por mí para que realmente pueda ser un tiempo en que Dios pueda hablar a nuestros corazones. ¿Les parece? Oramos a nivel individual y personal y luego comparto con ustedes. Amén. Muy bien, les voy a pasar por el chat nuevamente las notas, por si alguien, yo creo que la mayoría de ustedes la tienen, pero podría ser que alguien no las tuviera. Entonces les paso las notas de esta segunda ponencia, por si ustedes quieren utilizarlas. Recuerden nuevamente que si están en un teléfono celular no van a poder tener acceso a ellas, pero si están en una computadora sí. Muy bien, ya están enviadas. Déjenme que comparta mi pantalla con ustedes. La primera parte ha sido más bien una exposición teórica. La segunda parte me gustaría poder compartir con ustedes algunos principios prácticos que nos pudieran ayudar para movernos hacia adelante. Entonces, lo primero es qué es lo que hemos visto hasta aquí. Recuerden que en la primera de las ponencias yo estuve hablando acerca de la pandemia, los efectos que la pandemia había tenido sobre nosotros. También estuve compartiendo con ustedes acerca de las diferentes reacciones que he visto a mi alrededor con relación a la pandemia. Y luego hemos pasado a desarrollar el tema de que la Iglesia es un organismo vivo. Y era importante entender la Iglesia como un organismo vivo porque los organismos vivos están constantemente cambiándose y están constantemente evolucionando y adaptándose al entorno. Y para adaptarse al entorno sin perder su identidad y sin perder su personalidad utilizan el mecanismo de autorreferencia o, dicho de otra manera, su ADN. Por eso, si la Iglesia es un organismo vivo y así es definido en la Escritura, es muy importante entender que la adaptabilidad, la flexibilidad, la agilidad forma parte de su carácter natural, porque es un organismo vivo. Y que por eso es tan importante que clarifiquemos cuál es su ADN. Y el ADN de la Iglesia, al menos desde mi humilde comprensión, es la misión. La misión de ayudar a reconciliar todas las cosas, las que están arriba en los cielos y abajo en la tierra con Cristo, la instauración del reino de Dios, y lo hacemos a través de la proclamación del reino y la demostración del reino. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? A continuación me gustaría compartir con ustedes algunos ejemplos de adaptación, algunos modelos adaptativos, de cómo en otras ocasiones podemos ver en las Escrituras cómo la Iglesia tiene la capacidad de adaptarse. Y después, cuáles podrían ser algunos principios que me gustaría compartir con ustedes que nos pueden ayudar en nuestro proceso de adaptación. Así que estas son las dos cosas que voy a compartir con ustedes. En primer lugar, algunos modelos adaptativos y en segundo lugar, algunos principios. Uno de los modelos adaptativos que vemos con total claridad en la historia común que compartimos con el pueblo de Israel, es la sinagoga. La sinagoga no existe hasta que se destruye el templo de Jerusalén. Ustedes recuerdan que cuando Nabucodonosor destruye, en el año 580 y pico antes de Jesucristo, se destruye el templo de Jerusalén,
Jerusalén se queda, el pueblo de Israel, o el pueblo de Judá en este caso, se queda sin un marco de referencia, ¿no? El templo ha sido destruido, se genera un vacío, pero continúa habiendo una necesidad que persiste. Es decir, ya no tenemos el templo, ya no podemos ir a Jerusalén, ya no podemos cantar las canciones como el Salmo 121, ¿verdad? Que cantaban los peregrinos cuando se dirigían a Jerusalén. Nos hemos encontrado que ya no tenemos templo, pero hay una necesidad que todavía persiste, ¿verdad? Hay una necesidad de adoración, hay una necesidad de formación, hay una necesidad de comunión. Que no haya templo no significa que la necesidad no exista. Y por esto, durante el tiempo del exilio de Babilonia, es cuando, perdón, que nuevamente se me pasan más de una, es cuando se crea en el exilio lo que se llama la casa de la asamblea, que es lo que viene a significar la palabra sinagoga. Se genera la casa de la asamblea. Los creyentes que viven en Babilonia, y no solamente en Babilonia, no única y exclusivamente se quedaron en Babilonia, sino que a partir de entonces comienza toda la diáspora del pueblo judío, continúan teniendo una necesidad de adoración, como he comentado anteriormente, de comunión e instrucción. Y por lo tanto, se crea la casa de la asamblea, donde las personas se juntan para poder recibir instrucción en la Torá, para poder tener comunión entre ellos en una cultura que es una cultura ajena, que es una cultura hostil, que es una cultura diferente de la de ellos, y a la vez poder tener adoración al Señor. Así que vemos que se genera una nueva estructura, una estructura adaptativa. ¿Por qué? Porque las necesidades persisten y el hecho de que no podamos volver al templo no significa que no podamos generar un cambio adaptativo. Pero, como ustedes saben, después de que el pueblo de Israel vuelve a Palestina, se produce la reconstrucción del templo. Pero fíjense que es interesante porque la reconstrucción del templo no significa la anulación de la sinagoga. La sinagoga persiste. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que la sinagoga forma parte de la realidad de todos los libros del Nuevo Testamento. Recuerden que a partir del hecho de que se construye el templo de Jerusalén nuevamente se genera un modelo híbrido. Es decir, las personas todavía continuaban yendo a Jerusalén. Recuerden que Jesús fue presentado en el templo, pero sin embargo las sinagogas persistían. Y la sinagoga no solamente persiste, sino que las sinagogas se extienden y se expanden por toda Palestina y por toda la diáspora. Y de hecho, la sinagoga es una realidad que persiste hasta nuestros días. Cuando vamos a los evangelios vemos que Jesús era un asiduo visitante de las sinagogas, que Jesús utilizaba, como otros rabís, como otros maestros judíos, utilizaba la sinagoga como un lugar donde podía compartir las buenas noticias. Y también sabemos que la estrategia de Pablo, por lo menos la estrategia de Pablo en su primer viaje y medio misionero, consistía en visitar las diferentes sinagogas. Y que en las sinagogas es donde encontraba un público que era conocedor de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, un público que era mixto, porque nos encontrábamos con prosélitos y con judíos, y también nos damos cuenta de que en muchos casos la respuesta venía más de parte de los prosélitos, es decir, aquellos que no eran de origen judío, pero que habían aceptado al Dios de Israel, que no realmente del pueblo de Israel. Pero lo que me gustaría compartir con ustedes o enfatizar es el punto de que, bueno, hay una necesidad, no tenemos el templo, pues lo que tenemos que hacer es generar una nueva realidad que nos permita continuar administrando o continuar supliendo esas necesidades, aunque no tengamos el templo. Me supe explicar con la suficiente claridad. Y fíjense ustedes que la sinagoga es lo que ha salvado y ha de alguna manera mantenido la identidad del pueblo judío a lo largo de 2000 años en tiempos de persecución y en tiempos de diáspora. Continúan sin tener templo, pero continúan teniendo la sinagoga, que continúa siendo aquello que les da identidad y alrededor de lo cual se vincula una comunidad judía en el lugar donde ellos se encuentren. Otro modelo adaptativo que me parece súper interesante es las cartas del Nuevo Testamento.
Fíjense que las cartas del Nuevo Testamento hace unos años, cuando la educación virtual comenzaba a ser algo que estaba desarrollándose más y más, tuve la oportunidad de hacer una maestría en educación virtual. Y una de las cosas que me sorprendió tremendamente es que cuando uno estudia la historia de la educación virtual, las cartas del Nuevo Testamento se consideran precursoras de la educación a distancia. Interesante, ¿verdad? Es decir, los cristianos somos los precursores de la educación a distancia. ¿En qué sentido somos los precursores de la educación a distancia? En que el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro y Santiago, el hermano del Señor, se plantearon un reto. ¿Cómo formamos a las personas cuando no podemos estar presentes? Pablo no podía estar presente. En algunos periodos de su vida, Pablo estuvo encarcelado. Pero fíjense la capacidad adaptativa de Pablo, que él dijo, ¿cuál es la misión? Mi misión es continuar formando a los creyentes, continuar edificando a los creyentes, continuar edificando a las nuevas iglesias. No puedo viajar, no puedo llegar incluso aunque viaje a todas las iglesias, estoy encarcelado, muy bien, pero como tengo clara la misión, puedo responder a esta pregunta, ¿cuál es la mejor manera de llevar a cabo esta necesidad en el entorno que ahora tengo? Y de ahí nacen las cartas del Nuevo Testamento. ¿Me estoy sabiendo explicar con la suficiente claridad? Es decir, nos estamos encontrando ante dos realidades de que el hecho de que el entorno haya cambiado no supone un obstáculo para llevar a cabo la misión. Como el ADN permanece claro, lo único que tiene que hacer la gente es preguntarse cómo podemos llevar a cabo la misión en un entorno que ahora es diferente. En el caso de la ausencia del templo, ¿qué es lo que hacemos? Generamos la sinagoga. En el caso de la imposibilidad de formar presencialmente a las iglesias, desarrollar discípulos presencialmente, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos las cartas que, como sabemos, eran repartidas y eran compartidas entre las diferentes iglesias. La lectura del Nuevo Testamento nos enseña que hay más cartas de las que nosotros tenemos en nuestro canon bíblico. Algunas se han perdido. Por ejemplo, Pablo sabemos con toda seguridad que escribió por lo menos una carta más a los corintios, de la cual no tenemos noticia. Pero el principio es, cambia el entorno. Muy bien, eso no significa ningún reto para nosotros. Perdón, puede significar un reto, pero no un problema. ¿Cómo podemos, de la misma manera, llevar a cabo la misión en este entorno cambiante? Un tercer ejemplo adaptativo, que ya mencioné anteriormente y que ustedes no tienen en su material, sería el caso de la iglesia clandestina en China. Recuerden lo que les estaba comentando, que en el año 1966 aproximadamente, cuando se produce la Revolución Cultural, todos los restos de cristianismo organizado son total y completamente destruidos por la Revolución Cultural. Todo el liderazgo es decapitado, no literalmente necesariamente, pero se quedan sin liderazgo. Todos los lugares de reunión se cierran. ¿Desaparece la iglesia? No, para nada. Como les decía anteriormente, nadie sabe con exactitud el número de creyentes que hay en China. Pero las cifras se estiman alrededor de 100 millones de personas. Vale, sabemos que la población de China son 1.200 o 1.300 millones de habitantes, ¿verdad? Pero estamos hablando de que un 8 o un 9% de la población china pertenece a la iglesia clandestina. Ustedes saben que también hay la iglesia oficial, tanto católica como evangélica. Iglesia oficial que responde a los mandatos del Partido Comunista. La iglesia oficial china católica no es reconocida por el Vaticano y de la misma manera la iglesia clandestina no reconoce la iglesia evangélica oficial. Pero aquí tenemos nuevamente lo que sería un modelo de adaptación. Es decir, nos hemos quedado sin todo aquello que nos era familiar, sin todo aquello que en el pasado nos servía para poder funcionar, pero nos adaptamos a la nueva realidad. ¿Por qué? Porque tenemos clara la misión. Y la misión nos permite ir evolucionando e ir adaptándonos. Además, hay una cosa tremendamente interesante. Nos explicaban cuando estuvimos en China que las leyes chinas prohíben cualquier reunión
de un número determinado de personas. Yo no sé exactamente el número. Si ahora les dijera un número estaría hablando sin tener certeza. Pero eso también es una bendición. ¿Por qué? Porque a partir de un determinado número es necesaria una autorización del Partido Comunista local o regional para poder reunirse, incluso si se trata de una celebración familiar. ¿Cuál es la gran ventaja que eso supone para la Iglesia? En el momento en que una comunidad llega a un determinado número, el número que legalmente es permitido, ¿qué tiene que hacer? Multiplicarse, ¿verdad? Dividirse. Entonces, fíjense, la vida siempre se adapta y sale adelante. Cuando nosotros pensamos en la Iglesia como un organismo vivo, la vida siempre sale adelante. A mí me gustaría que ustedes, seguramente ya lo han percibido, pero vayan ustedes por una calle de una ciudad del país y ustedes van a ver cómo en medio del asfalto o en medio del cemento crecen hierbas. ¿Lo han visto ustedes? ¿Por qué? Porque la vida siempre se abre paso. La vida no la puedes detener. La vida siempre encuentra vestigios a través de los cuales puede brotar. Y para mí eso es lo importante de entender la Iglesia como un organismo vivo. Porque si nosotros identificamos la Iglesia con estructuras, con organizaciones, con equipamientos, con procesos, que no digo que no son importantes y que no tengan su lugar, entonces a veces nos vamos a sentir incapaces de visualizar un futuro con todo eso. Pero si nosotros vemos la Iglesia como un organismo vivo que se mueve por la misión, siempre vamos a tener posibilidades de llevar adelante la misión. Nada nos va a impedir llevar a cabo la misión. Siempre encontraremos como el agua encuentra su camino o como la vida encuentra su camino. ¿Tiene sentido lo que trato de compartir con ustedes? Entonces hemos hablado de 3 modelos adaptativos. Hablábamos de la Iglesia en China, hablábamos de la Iglesia, hablábamos de la sinagoga y de las cartas del Nuevo Testamento como ejemplos de adaptabilidad. Es decir, en el momento en que no se puede hacer otra cosa, te adaptas. Bien, entonces, ¿cuáles podrían ser algunas pautas que nosotros podríamos utilizar de cara al futuro? Pautas que nos podrían ayudar para adaptarnos de cara al futuro. En primer lugar, yo lo que quisiera enfatizar es que los resultados que nosotros obtenemos son consecuencia del paradigma que usamos. ¿Tiene sentido? Pablo lo dice muy claramente, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, si tú siembras manzanas, no esperes recoger melones. Si tú siembras peras, no esperes recoger durazno, porque siempre recogemos acorde a la semilla que hemos plantado. Entonces, los resultados que hoy en día estamos obteniendo como UBACH o que estamos obteniendo como Unión Evangélica Bautista Española son los resultados que se desprenden del paradigma con el que trabajamos y del paradigma que estamos utilizando. ¿Tiene sentido lo que trato de compartir? Por lo tanto, si nosotros queremos resultados diferentes, necesitaremos operar desde un paradigma diferente. ¿Tiene sentido lo que trato de decir? Dicen que el fanático es aquel que espera obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Es decir, si lo que hoy tenemos es el resultado de los paradigmas bajo los cuales estamos operando, si queremos tener resultados diferentes, necesariamente tendremos que actuar desde paradigmas que sean distintos. Si no, el mismo paradigma lo que producirá es más de lo mismo. Es imposible, porque cada paradigma solo puede producir un tipo de resultados. Por eso les insistía antes, el fanático es el que quiere conseguir resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Y aquí no valen las espiritualizaciones baratas. Aquí no valen la espiritualización de un problema. El Señor Jesús lo dijo, el odre nuevo, el vino nuevo que requiere un odre nuevo. Cuando estás utilizando el mismo odre para el vino nuevo, echas a perder el vino y echas a perder el odre.
Entonces esto es algo muy serio que exige de nosotros verdaderamente el acercarnos con humildad, con autocrítica y con dependencia del Señor para entender cuál es el paradigma que hay detrás de lo que estamos produciendo. ¿Cuáles son los principios que están operando y que están generando los resultados que estamos obteniendo? ¿Tiene sentido mi pregunta? Me gustaría que ustedes pudieran ver este gráfico, que ustedes lo tienen en el material que les he pasado, en las notas, pero fíjense, un buen ejercicio que podríamos hacer sería el siguiente. ¿Qué resultados estamos obteniendo? Esto lo podemos hacer a nivel personal, lo podemos hacer a nivel de iglesia local, lo podemos hacer a nivel de los diferentes departamentos de la iglesia local, lo podemos hacer a nivel familiar. Es decir, ¿yo qué resultados estoy obteniendo en mi vida? ¿Y cuál es el paradigma que está generando estos resultados? Si esto lo hacemos, nos puede dar claves muy importantes para poder detectar por qué está sucediendo lo que está sucediendo. ¿Dónde están los puntos en los que deberíamos de incidir y deberíamos trabajar y actuar de manera diferente? ¿Tiene sentido lo que trato de compartir con ustedes? ¿Pero esto qué implica? Implica que me paro y me implica que con honestidad, me hago las preguntas difíciles y no trato de encontrar ni respuestas exculpatorias, ni trato de espiritualizar para no tener que afrontar el dolor de que a lo mejor tengo que cambiar mi paradigma porque el paradigma bajo el cual estoy funcionando no está produciendo los resultados que queremos obtener. Esta sería la primera parte del ejercicio. Pero la segunda parte del ejercicio sería muy similar. ¿Qué resultados queremos obtener? Y los escribimos. ¿A mí qué me gustaría que pasara en mi iglesia? ¿A mí qué me gustaría que pasara en mi denominación? ¿A mí qué me gustaría que pasara en mi iglesia? Perdón, en mi grupo de jóvenes. O que pasara en mi familia. O que pasara en mi vida personal. O que pasara en mi liderazgo. ¿Y qué es el paradigma que tengo que implementar o que tengo que implantar para que estos resultados se puedan dar? A mí no me parece que sea excesivamente complejo. Me parece que es una cosa de sentido común, ¿verdad? Es decir, primero vemos los síntomas, como cuando vamos al médico, vemos los síntomas y entendemos que los síntomas solamente es la manifestación externa de un problema interno, ¿cierto? Y el doctor, con esta sintomatología, trata de encontrar una explicación de por qué se está produciendo esta reacción en el cuerpo humano. Y consecuentemente pasa al diagnóstico. ¿Qué es lo que queremos ver en este cuerpo? ¿Qué es lo que queremos que suceda? Y consecuentemente, ¿qué es lo que tenemos que llevar a cabo? A mí no me parece complicado en cuanto a proceso. Quiero decir que es fácil de entender. Ahora bien, eso requiere la valentía, ¿verdad? De sentarse y hacerse esas preguntas difíciles, sin sentirnos acusados, ¿no? Sin tenernos que poner a la defensiva, sin tenernos que ponernos justificadores o justificativos, sino simplemente, ¿por qué no funcionan las cosas? Señor, ayúdanos a entender qué paradigmas estamos utilizando que hay detrás de lo que estamos cultivando. Y luego, Señor, ¿qué es lo que nos gustaría ver y qué paradigmas nos pueden ayudar para que esto se pueda convertir en una realidad? ¿Tiene sentido lo que trato de compartir? Pablo, cuando escribe en Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, que ustedes conocen súper bien, dice, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, ¿verdad? Es decir, lo que nos está diciendo es que tengamos un cambio en nuestro paradigma, en nuestra manera de entender y en nuestra manera de ver la realidad. Si no hacemos este cambio de paradigma, honestamente yo no creo que vayamos a tener ningún tipo de futuro. Y lo digo con toda la seriedad y con toda la tristeza,
Es decir, si seguimos por el camino que vamos, ¿cuántos años más duraremos? Recuerden lo que les comentaba antes. Si estamos perdiendo mercado interno porque nuestros hijos y nuestros nietos nos siguen y no estamos ganando mercado externo porque nuevas personas no están llegando al conocimiento de Cristo, ¿cuánto nos queda? Tal vez es una cuestión puramente biológica, ¿verdad? ¿Cuánto tardaremos en extinguirnos? Y si no cambiamos y dejamos de hacer lo que estamos haciendo para hacer cosas diferentes, un paradigma diferente, no podemos esperar que los resultados vayan a ser diferentes. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes es algunas pautas que nos pueden ayudar a cambiar. Ahora bien, con toda honestidad, siendo honesto con ustedes, yo he fracasado a la hora de intentar imponer estas pautas en mi propia iglesia local. Y cuando yo les hablaba de que yo acabé con una depresión por agotamiento, un burnout, fue porque dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y cuando yo traté de compartir o de cambiar los paradigmas bajo los cuales funcionábamos, la resistencia fue tan grande que finalmente cuando la resistencia es tan grande o acabas rota la iglesia o acabas roto tú, ¿verdad? Y en este caso, pues mi decisión personal fue el dar un paso para no romper la comunidad y recibir tratamiento para poderme reponer. Pero les comparto esto porque estos principios no son fáciles de aplicar. Implica un cambio en nuestro paradigma, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de entender. Y esto muchas veces genera resistencia, y genera miedo, y genera inseguridad, y hace que en ocasiones los cambios sean inviables. No porque los principios que hay detrás de los cambios no sean buenos, sino por nuestra resistencia a cambiar. ¿Ustedes recuerdan lo que le pasó al Señor Jesús en Nazaret? Dice que allí no pudo hacer milagros debido a la incredulidad de aquella gente, ¿verdad? Ni el propio Jesús, todo y ser Dios hecho ser humano, pudo, si ustedes me permiten, romper la incredulidad de la gente que se resistía. Cuando nos resistimos al cambio, no hay nada que hacer. Pero yo quiero compartir con ustedes estos principios porque sigo creyendo que estos principios que nacen de la palabra de Dios nos pueden ser tremendamente útiles para poder cambiar nuestro paradigma y, por lo tanto, eventualmente y con la ayuda de Dios, poder obtener resultados diferentes. Déjenme que los comparta y luego, como hicimos anteriormente, si les parece, podemos tener un tiempo de preguntas y respuestas. La primera pauta es que deberíamos de pasar de una iglesia atraccional a una iglesia encarnacional. Los que somos viejos en el campo bautista, y ustedes no sé si recuerdan los rayitos de sol, no sé si se llamaban rayitos de sol las organizaciones de los niños chicos, pero ustedes recuerdan aquella canción que decía, brilla en el sitio donde estés. Yo recuerdo de haber cantado, brilla en el sitio donde estés. Fíjense que la primera pauta es cambiar de una iglesia que está en un lugar físico y que espera que la gente acuda a ese lugar físico, a una iglesia vírica, a una iglesia en expansión y a una iglesia que está donde cada uno de los miembros de la comunidad está. Una iglesia que está en las fábricas, en las escuelas, en las universidades, en los hogares, en las tiendas, en los talleres, porque donde hay un miembro de la iglesia, allá está presente la iglesia, y allí la iglesia tiene que ser sal, tiene que ser luz, tiene que ser levadura, y el evangelio tiene que ser proclamado, y el evangelio tiene que ser demostrado. Fíjense que la gran comisión, Mateo 28, del 18 al 20, y que todos conocemos, dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
Pero la lectura en el original griego es, y conforme ustedes van yendo, conforme ustedes están viviendo la vida cotidiana, hagan discípulos. Nosotros hemos hecho de la Gran Comisión muchas veces una cuestión geográfica, cuando es realmente una cuestión sociológica. Donde tú estás, haz discípulos. Fíjense que la primera gran estrategia vírica de la historia es la estrategia implantada por Jesús. Porque la idea es que la gente ya no tiene que ir a un templo para encontrarse con Dios. La idea es que Dios toma la iniciativa de bajar para encontrarse con el ser humano. Y como dice Juan capítulo 20, versículo 21, como el Padre me envió a mí, la encarnación, así yo les envío a ustedes. Pero fíjense que nosotros continuamos y nuestro lenguaje nos traiciona, aunque no queramos, nos traiciona, continuamos insistiendo que el templo es la casa de Dios. Continuamos insistiendo que lo importante es lo que pasa el domingo en ese lugar que llamamos la casa de Dios, y es una falacia, y además mediado por personas especiales como somos los pastores, que tenemos la ordenación, el seminario, etcétera, etcétera. Entonces hemos despojado totalmente al miembro de a pie de nuestra iglesia local de este sentido de ser iglesia en el lugar donde Dios te ha colocado. Y consecuentemente, si ellos han de ser iglesia en el lugar donde los hemos colocado, donde Dios los ha colocado, perdón, nosotros hemos de trabajar para empoderarlos, equiparlos, animarlos, motivarles y darles visión para que brillen en el sitio donde Dios los ha puesto. Para mí este sería el primer cambio de paradigma, la primera pauta de una iglesia que espera a que la gente venga, a una iglesia que va donde está la gente, a una iglesia que está presente en todos los ámbitos y en todas las esferas de la sociedad. Tengo un amigo argentino y seguramente esta frase no es suya y ustedes tal vez incluso la han utilizado. Él es pastor en la ciudad de Buenos Aires y cuando alguien le pregunta, oye, ¿dónde está tu iglesia? Él mira su reloj y dice, a esta hora mi iglesia está, algunos en la universidad, otros trabajando, otros descansando, otros en fábricas. ¿Tiene sentido lo que él trata de compartir? Mi iglesia está en todos los lugares de la ciudad. Mi iglesia no está en un lugar. Ahí tenemos una facilidad, es decir, un espacio que es logístico y que nos sirve para juntarnos y para hacer determinadas cosas, pero la iglesia está esparcida por la ciudad, bendiciendo a la ciudad de parte de Dios. Yo creo que allí donde hay un miembro de nuestras iglesias, ahí hay alguien que está bendiciendo al mundo de parte de Dios. A través de su trabajo, a través de su comportamiento, a través de sus actitudes. Es decir, donde la iglesia está, estamos allí para de parte de Dios bendecir, porque Dios es un Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos y hace que la lluvia caiga sobre justos e injustos. Me he sabido explicar con la suficiente claridad esta primera pauta. Pasamos de una iglesia traccional a una iglesia encarnacional. Mucha de la cultura chilena, desgraciadamente, tiene sus raíces en la cultura española, ¿verdad? Y en mi país, en la antigüedad, antes de que España dejara de ser un país católico, ustedes iban a un pueblo y en la plaza mayor del pueblo ustedes encontraban la escuela, ustedes encontraban la iglesia, encontraban el ayuntamiento y probablemente el cuartel de los carabineros o de la Guardia Civil que le llamamos aquí, ¿verdad? La iglesia estaba en el centro de la cultura, pero esto no es lo que Jesús pretendió. Bueno, la pauta segunda, de la iglesia al reino de Dios. La iglesia no es el centro. La iglesia no es el centro. Cuando nosotros hacemos de la iglesia el centro, hacemos que las personas de nuestras comunidades pierdan la perspectiva. Les centramos en el árbol y les hacemos perder el bosque. Nosotros no estamos aquí para hacer grande ni nuestra iglesia ni nuestra denominación. Nosotros estamos aquí colaborando con Dios y de parte de Dios para establecer el reino de Dios en Chile. Y todo lo que hagamos o todo lo que dejamos de hacer
ha de tener esta finalidad y ha de tener esta premisa. Nosotros estamos aquí para que el reino de Dios sea establecido en Chile, sea establecido en España, sea establecido en nuestra ciudad. La Iglesia simplemente es un medio que Dios ha generado y ha creado para establecer el reino. Y si la Iglesia pierde la perspectiva del reino, la Iglesia ha perdido su razón de ser. Ha perdido la razón para la cual fue creada y establecida por Dios. Fíjense que esto es tremendamente importante, porque muchas veces nosotros estamos tan centrados en la Iglesia que hemos perdido de vista el reino de Dios. Nosotros trabajamos para construir nuestra Iglesia, para construir nuestra denominación, pero no para construir el reino. No sé cuántos de ustedes son amantes de la Fórmula 1, ¿verdad? La Fórmula 1, ustedes probablemente alguna ocasión han visto cuando los carros entran en boxes, ¿verdad? Y todo un equipo de gente se pone ahí para pum, 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 rápidamente les cambian el aceite, les ponen gasolina y en cuestión de segundos les cambian las ruedas y salen. Para mí esa es una buena perspectiva de lo que es la Iglesia, ¿verdad? La Iglesia es un centro donde nos capacitamos, donde nos formamos, donde nos apoyamos para la construcción del reino de Dios, donde nos juntamos para ser ministrados, para recibir visión, para recibir estímulo, para curar heridas, para restaurarnos, para poder construir el reino de Dios. Pero cuando nosotros les damos, por ejemplo, yo pienso en nuestros jóvenes, nuestros hijos y nuestros nietos. Chicos, yo no creo que nuestros hijos consideren que vale la pena vivir para mantener una iglesia o una denominación. Yo creo que necesitamos darles la visión de que vale la pena un proyecto de vida que consiste en construir el reino de Dios en Chile. ¿He sabido explicar la diferencia? Cuando el universo y el horizonte es tu iglesia local, las actividades y el mantenimiento, eso a mí no me motiva para nada. Y no creo que motive ni a nuestros hijos ni a nuestros nietos. Pero si les motivamos y les damos visión de construir el reino de Dios, de hacer un país diferente, de que Dios quiere hacer todas las cosas nuevas, de que Dios quiere establecer su reino en nuestro país, para mí ese es un proyecto por el cual vale la pena vivir. Y que esto lo vas a hacer a través de tu profesión, a través de tu trabajo, en el lugar donde tú estés, porque tú eres un enviado de parte de Dios para construir el reino allí. Para mí eso es mucho más motivador, desafiante, que no trabajar para mantener las estructuras de una iglesia local. La pauta número 3 que yo propongo es de la pasividad al empoderamiento. ¿Ustedes han oído hablar del principio de Pareto, el principio del 80-20? ¿Han oído hablar de él? El principio de Pareto, déjenme que les vea, que hace tiempo que no les veo. El principio de Pareto dice lo siguiente: el 20% de la membresía hace el 80% del trabajo. El 20% de la membresía, el 20% de la membresía ofrenda el 80% del presupuesto. Ese es el principio de Pareto. Nosotros tenemos una gran cantidad de miembros en nuestras iglesias que son total y completamente pasivos. Y como el centro es la iglesia local y el centro no es el reino, no tenemos la capacidad de generar suficientes ministerios para que todas las personas dentro del contexto de la iglesia local puedan ejercer sus dones, sus habilidades y sus talentos. Porque ¿a qué puedes aspirar? Maestro de la escuela dominical, diácono, estar en la comisión de finanzas, ser unión femenina, si es que hay unión femenina, pero si el núcleo o el centro es el reino de Dios, todos y cada uno de los miembros de nuestra iglesia tiene una labor, tiene un ministerio y tiene una tarea a llevar a cabo. Y por lo tanto, la iglesia local, como dice muy bien Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13, los líderes tenemos la responsabilidad de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Hemos de pasar de la pasividad al empoderamiento. Tenemos una increíble cantidad de miles y miles de personas. Fíjense la de millones de personas, de creyentes en el mundo que se levantan cada día y van a sus trabajos, a su universidad, a su escuela, a sus diferentes responsabilidades sin tener ni la más remota idea de que son gente enviada por Dios en misión a esos lugares donde van. Y que van allí de parte de Dios
para bendecir y servir a un mundo roto y necesitado. Hay millones de personas que se levantan única y exclusivamente para ir a ganarse su salario, para ir a ganarse su sustento, pero sin la más mínima visión ni percepción de que están en misión de parte de Dios para bendecir al mundo. Entonces, el punto que yo quería compartir con ustedes y la pauta que deberíamos de compartir es pasar de la pasividad al empoderamiento. La cuarta es de nuestro protagonismo al suyo. De nuestro protagonismo al suyo. Nosotros somos servidores del pueblo de Dios para capacitarlos, como dice Efesios, para ministrarlos, para empoderarlos, para que ellos puedan llevar a cabo la obra del ministerio. Sin embargo, nosotros, los que estamos en el ministerio a tiempo completo, nos hemos estado convirtiendo en una casta especial, ¿verdad? Fíjense que antes de que Jesús viniera, había el templo, había el sábado y había la casta sacerdotal. Jesús viene y dice que nosotros nos hemos convertido en templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no hay lugares sagrados, sino personas sagradas. Jesús nos dice que todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana, estamos en el lugar santísimo, en la presencia de Dios. Por lo tanto, no hay días especiales. Todos los días son especiales porque se viven en la presencia de Dios. Y Jesús viene a acabar con una casta sacerdotal y nos constituye a todos sacerdotes. Ustedes saben que la palabra sacerdote en latín es pontifex. Y la palabra pontifex deriva de la palabra constructor de puentes. Todos y cada uno de nosotros somos constructores de puentes con un mundo roto. Pero nosotros hemos ido desproveyendo a los creyentes de a pie, entre comillas, de su privilegio como sacerdocio universal de todos los creyentes y hemos ido recuperando nuevamente el poder a través del seminario, a través del ordenamiento, a través del llamamiento. Y no digo que nosotros hemos de disminuir nuestro rol, sí que estoy diciendo que hemos de aumentar y devolverle el poder y devolverle el privilegio del ministerio a los creyentes de a pie. Y la última pauta que yo quería compartir con ustedes, si me obedece, no me obedece, perdón, pues no, eran solamente 4 pautas las que quería compartir. Déjenme que las repita brevemente. La primera pauta de la iglesia encarnacional, de la iglesia atraccional a la iglesia encarnacional, de la iglesia como centro al reino como centro, de la pasividad al empoderamiento y finalmente de nuestro protagonismo al protagonismo de ellos. ¿Y cuáles son los pasos prácticos que nos podrían ayudar en este sentido? ¿Cuáles podrían ser los primeros pasos prácticos? En primer lugar, es que nosotros cambiemos. O sea, nosotros somos el techo. Nosotros somos los generadores de paradigma en la iglesia. Si nosotros no cambiamos nuestro paradigma, no hay ninguna esperanza de que el paradigma de la iglesia cambie. Pero, aunque nosotros cambiemos, eso no garantiza automáticamente que el paradigma de la iglesia cambiará. Antes estaba explicando mi experiencia de fracaso. Pero si yo no cambio, sí que no hay ninguna esperanza de que la iglesia pueda cambiar. Yo necesito cambiar mis paradigmas. Necesito entender que la iglesia es una iglesia enviada. Necesito entender que el centro no es mi comunidad local, sino el reino de Dios. Necesito entender que debo de empoderar a las personas y necesito entender que ellos son los protagonistas de la misión. Yo soy un servidor, un equipador para que puedan llevar a cabo la misión. Pero si yo no cambio el paradigma, esto va a ser muy difícil. Y honestamente nosotros no hemos sido educados en ese paradigma. A mí no me educaron en el seminario en ese paradigma. Me enseñaron el paradigma que he reproducido durante años y años y años y que ha llevado a los resultados que ahora tenemos. Pero si nosotros no cambiamos, creo que no hay esperanza de que la iglesia pueda cambiar. El segundo paso sería, haz un plan para el desarrollo de las áreas antes mencionadas.
¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo podemos ayudar a nuestra iglesia a que realmente entienda, los miembros de nuestra iglesia, que entiendan que su lugar de trabajo es su misión? ¿Cómo podemos darles visión para que ellos entiendan que están puestos allí de parte de Dios para bendecir? ¿Cómo podemos ayudarles para que allí puedan proclamar y demostrar el Evangelio en el día a día de sus vidas cotidianas? ¿Cómo podemos expandir la visión de los miembros de nuestra iglesia para que entiendan que el reino de Dios es lo que estamos llamados a construir en nuestro país y que la iglesia local simplemente es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo? Es decir, si nosotros no tenemos un plan para desarrollar estas áreas, lo que yo les puedo garantizar es que esto no va a suceder simplemente porque lo deseemos. Si lo queremos, nos tenemos que mover en esa dirección y tenemos que dar pasos. El tercero de los pasos prácticos es que pensemos a medio y a largo plazo, que pensemos en procesos y no en eventos. Es decir, uno no se va a dormir con un paradigma y al día siguiente se levanta con un paradigma nuevo. Los paradigmas se forman y se forman a través de la repetición y repetición y repetición y repetición y repetición de los nuevos paradigmas. Por lo tanto, es importante pensar a medio y a largo plazo. Es decir, ¿qué queremos ver dentro de 2 o 3 años en nuestra iglesia? ¿Cómo sería tu iglesia? Déjame que te lo plantee de esta manera. Piensa en tu iglesia dentro de 3 años. ¿Cómo te gustaría que fuera? Piensa en tu iglesia e imagínate que, si no todos los miembros, una buena parte de la membresía tiene una clara conciencia de que cada día cuando van a sus lugares cotidianos van a la misión, que se sienten llamados de parte de Dios a bendecir y a servir a un mundo roto allí donde el Señor los ha colocado. Imagínate que tu iglesia está demostrando el reino y proclamando el reino. Imagínate que tienes una congregación de gente empoderada que conoce sus dones y sus habilidades y sabe cómo utilizarlos para la construcción del reino. Imagínate eso dentro de 3 años. Y para que eso pase, ¿cuál sería el itinerario que te llevaría desde donde estás ahora hasta donde te gustaría estar? ¿Me estoy sabiendo explicar? O sea, si tú no sabes lo que quieres conseguir, hay un refrán que dice: hasta una gallina ciega por casualidad pica un grano. Si tú no sabes a dónde quieres ir, lo que la vida te traiga, bienvenido sea. Pero si tú sabes hacia dónde quieres ir, automáticamente, si tienes visión, eso te va a generar las preguntas claves. ¿Y cómo llego allí? ¿Qué obstáculos me voy a encontrar? ¿Cómo puedo superar esos obstáculos? ¿Qué personas me pueden ayudar? ¿Qué recursos voy a necesitar? ¿Qué actividades puedo llevar a cabo para generar esta visión, para que esta visión se cumpla? ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo Dios a Habacuc, verdad? Escribe la visión. Escribe la visión. Porque aunque tarde, se cumplirá. Pero también dice el libro de Proverbios: sin visión, el pueblo perece. Si tú eres el líder de una iglesia y tú no sabes dónde tu iglesia quiere estar dentro de 3 años, honestamente no eres un líder. Eres un mantenedor. No sé si me hago entender. Alguien que mantiene el status quo. Pero el líder marca la dirección. El líder tiene la responsabilidad de marcar la dirección hacia donde la iglesia debe de ir. Hay una diferencia entre un líder y un administrador. El líder marca la dirección. El administrador mantiene el status quo. Entonces hemos de plantearnos: ¿somos líderes o somos administradores? Yo no digo que ser administrador esté mal, pero entonces no llamemos las cosas por su nombre. Quien no marca dirección no es un líder. Nosotros hemos de tener la autoridad para decirle a nuestra gente: síganme. Y hemos de saber responder a la pregunta: ¿a dónde te seguimos? Hemos de saber compartir una visión con la iglesia acerca de a dónde nos estamos moviendo. Porque, como les decía antes, nuestros hijos y nuestros nietos
el mantenimiento de estructuras caducas no les hace la más mínima ilusión. Pero si somos capaces de darles la visión de un país diferente, de un país transformado por el Evangelio, tal vez vamos a tener una chance de que realmente ellos quieran comprometer sus vidas. Entonces, algo muy importante es que nosotros podamos desarrollar esta visión para poderla compartir con las personas a las que estamos liderando. Por eso debemos de pensar a medio y a largo plazo. La siguiente es predica, capacita y equipa. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante que pasa en la iglesia? Lo que pasa el domingo, ¿verdad? Lo importante en la vida de la iglesia es lo que pasa el domingo. Utiliza el domingo para predicar, para capacitar y para equipar a tu iglesia en una nueva visión. El domingo pasado, primer domingo del año, fui a una iglesia bautista diferente de la mía. La predicación eran los propósitos del nuevo año. Y la predicación era simplemente lugares comunes, ¿verdad? El propósito de Dios para nuestras vidas es la santidad, es la salvación y es el que seamos semejantes a Jesús. ¿Es verdad? Totalmente. ¿Cómo lo aterrizo en mi vida cotidiana? Misterio. ¿Verdad? Es decir, si la finalidad de ese sermón de Año Nuevo era motivarme para vivir el año con más fervor, con mayor visión, con mayor entusiasmo y con mayor ánimo, falló estrepitosamente. Porque no me aterrizó absolutamente nada. ¿Qué significa para mí vivir este año como alguien enviado de parte de Dios a bendecir al mundo? ¿Cómo puedo yo demostrar el Evangelio y encarnar el Evangelio en mi lugar de trabajo, en mi familia? ¿Cómo puedo yo reconciliar de parte de Dios a una nación dividida, a una familia dividida, a una comunidad dividida? Predica, equipa y capacita. Y finalmente, esto es súper importante, busca aliados. Busca aliados. Busca gente que piense como tú, que os podáis apoyar, que os podáis motivar juntamente, ¿no? Dos son mejores que uno, dice el libro. ¿Recuerdan el libro de Eclesiastés? Pues si uno cayera, el otro lo levantará. Necesitamos gente que nos ayude y que nos motive, porque la tarea de cambiar los paradigmas realmente no es una tarea fácil, no es una tarea que sea fácil, valga la redundancia. Entonces, fíjense, lo que yo estaba compartiendo con ustedes, estoy llegando al final y me gustaría pues, poder abrir un tiempo para preguntas nuevamente. Lo que estaba compartiendo con ustedes es que hemos visto algunos ejemplos adaptativos. Yo les he hablado de la sinagoga, les he hablado también de la iglesia en China, cómo tuvo la capacidad de adaptarse por la claridad que tenían en la misión, y les he hablado también de las cartas del Nuevo Testamento. Después hemos estado hablando de que los resultados que ahora estamos obteniendo como iglesias, como individuos, como familias, como denominación, simplemente son los resultados que responden al paradigma bajo el cual estamos actuando. Los resultados simplemente reflejan una realidad interior que es el paradigma. Si queremos resultados diferentes, tenemos que cambiar nuestro paradigma. Porque el mismo paradigma, por más que lo repitamos y por más fervor que le pongamos al viejo paradigma, no va a poder generar una realidad nueva. Yo les compartí 4 pautas que nos pueden ayudar de la iglesia encarnacional atraccional a la encarnacional, de la iglesia como centro al reino como centro, de la pasividad al empoderamiento y de nuestro protagonismo al protagonismo de los creyentes. Y finalmente les hablé de algunos pasos prácticos que nos podrían ayudar. Nuestro propio cambio personal, hacer un plan para desarrollar estas áreas que hemos mencionado antes, después pensar a medio y a largo plazo, predicar, equipar y capacitar y buscar aliados. Tengo una última diapositiva que me gustaría que ustedes pensaran en ella, y es la aplicación. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué paso, por pequeño que sea, voy a dar para moverme hacia adelante? Y aquí ven que pone
intención de implementación. Una de las cosas que a mí me apasiona es el liderazgo. De hecho, aquí en mi ciudad, en Barcelona, enseño liderazgo en la universidad. Y una de las cosas que enseño a mis estudiantes es el concepto de la intención de implementación. Los estudios acerca de cómo la gente cambia dicen que si las personas no deciden qué van a hacer, cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer, las posibilidades de que eso se lleve a la práctica son nulas. ¿Me hago entender? Se quedan simplemente en buenos propósitos, buenos deseos, buenas intenciones, inquietudes, pero nunca acaban de convertirse en realidad. Por eso, mi reto para ustedes sería, ¿qué paso, por pequeño que sea, voy a dar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a llevar a cabo? ¿Tiene sentido lo que les estoy tratando de decir? Me gustaría que lo pensaras y que lo pudieras apuntar. ¿Qué, cuándo y cómo? Después de todo lo que has oído, ¿qué pequeño, por pequeño que sea, paso podrías dar? ¿Y les parece que acabemos con un video antes de hacer las preguntas? Mientras yo busco el video, les voy a pedir que ustedes, por favor, lo escriban. Si no lo escriben, todavía son menores las posibilidades. Pero si lo escriben y piensan en qué, cómo y cuándo, se multiplican dramáticamente las posibilidades. Déjenme que busque el video y con esto ya damos por finalizado el tiempo de compartir con ustedes.